¿Qué tal, amigos? El otro día estaba platicando con una persona que tengo, un conocido. Él estaba, hace cuenta, muy consternado porque, bueno, lo que esta persona me platica es que él es de Michoacán. De hecho, él es michoacano. Él me platica que Michoacán hace algunos años era de los estados más tranquilos del país. Y hoy vemos que es uno de los más violentos. Hoy vemos mantas, vemos carros incendiados, vemos ejecuciones y vemos muchas cosas que antes no se veían en este estado. Entonces, también algunas personas me han preguntado por qué en Michoacán está el crimen tan fuerte o está así como está. Es que mire, también recordemos que Michoacán es uno de los estados más productivos del país. El puerto de Lázaro Cárdenas, que está en Michoacán, es uno de los más grandes del país. De hecho, toda la mercancía que llega de China, toda la mercancía china que se vende en México, llega ahí al puerto de Lázaro Cárdenas. También en Michoacán tenemos las principales cosechas de limón. El limón es michoacano también, al igual que el aguacate. Por ejemplo, también el queso es michoacano. Los quesos de cotija se venden hasta a nivel internacional. También en Michoacán están los aserraderos y ranchos de madera más grandes del país. Al igual las minas de hierro, también más grandes del país, están en Michoacán. Entonces, Michoacán es un estado muy productivo, es uno de los más productivos del país. Por eso el crimen organizado de ahí no se va. O sea, yo siempre le he dicho, esos cabrones están donde hay dinero. Si no hubiera dinero en Michoacán, esos cabrones ya no estarían ahí chingando. Pero pues esto ya tiene muchos años también que esta violencia en Michoacán no se compone. Pero, por ejemplo, si nos fijamos también, no nada más es Michoacán el único estado que está así. Guanajuato también por las mismas. De hecho, la Ford ya se fue de Guanajuato por lo mismo, porque, o sea, las empresas se quejan de que los quieren extorsionar o de que es muy inseguro abrir comercio en Guanajuato. Entonces, el turismo se espanta con esto, al igual que la inversión extranjera, porque, por ejemplo, aunque los estados estén bonitos, ¿quién va a querer ir a un estado a ver colgados, a ver ejecutados? Pues obviamente nadie. Entonces se espanta el turismo, se espanta la inversión extranjera y entonces los estados pues se van marginando. O sea, por eso lo digo, siempre el crimen organizado es como un cáncer para los estados porque los mata. O sea, al haberse ido la Ford de Guanajuato, pues no se perjudica la Ford, se perjudica el estado, porque finalmente esos estados se mantienen del turismo o se mantienen de la inversión extranjera. Y no nada más se espanta el turismo, no nada más se espanta la inversión, también se espanta a la gente buena, a la gente que trabaja. Por ejemplo, es como lo que ahorita está pasando en Guerrero. ¿Saben ustedes cuántos taxistas han abandonado Guerrero? ¿O cuántos taxistas han sido asesinados en Guerrero? Muchísimos. Y esto es porque a los sindicatos de taxistas igual les imponen cuotas. Y a veces ni siquiera es porque la gente no quiera pagar las cuotas. A veces es porque ni siquiera se las completan. Hoy tenemos como 6,000 familias aproximadamente que están en albergues en Tijuana esperando conseguir un asilo político. Son familias que han salido corriendo por la violencia que hay en sus estados, de que los estados se vuelven inhabitables. Entonces imagínense esto, se va la inversión, se van los turistas y la gente buena que trabaja se va. Nada más se quedan ahí las lacras a estarse matando entre ellos y apropiarse también de los bienes que la gente va dejando. Por ejemplo, en Zihuatanejo, ahorita tenemos igual, las playas están completamente abandonadas. Antes había muchos turistas extranjeros. Ahorita ya los turistas que vienen ya ni siquiera se bajan ahí en Zihuatanejo, ya nada más ven la playa, pero la ven de lejos porque ya es muy peligroso que se bajen ahí. Esta es una problemática muy cabrona que lamentablemente pues el gobierno no está tampoco haciendo nada para combatirla. Y también no vengan a decir que es culpa del PRI o del PAN, porque los municipios donde gobierna Morena
están igual que los demás. Y por ejemplo, ahorita yo pregunto, ¿qué va a pasar con esas 6.000, 7.000 familias que están esperando conseguir un asilo político en Estados Unidos? ¿Qué va a pasar si se los niegan? Los van a regresar a sus estados natales, a la semana van a amanecer colgados de un puente, ejecutados, y al otro día va a salir este pendejo a decir en la mañanera que es culpa de los neoliberales, que es culpa de los anteriores, que es culpa del PRIAN, que es culpa de todo el mundo. Pero el problema está aquí, o sea, la ayuda a toda esa gente se nos está negando aquí. El problema está aquí en este momento, en esta administración actual, y a todas esas víctimas es donde se les está ignorando ahorita. También, por ejemplo, hay que aclarar una cosa, igual no es lo mismo crimen organizado que narco. Mucha gente los confunde mucho. La diferencia, por ejemplo, es que el narco pues son cabrones que se dedican nada más a la pura venta de droga, pero no chingan al pueblo, como el crimen organizado lo hace. El crimen organizado sí se dedica al secuestro, cobro de piso, robo de combustible, entre muchas otras actividades. O sea, crimen organizado es toda esa gente organizada, lacra, que pues esa gente huevona, zángana, que vive a costillas de los demás. Entonces no es lo mismo crimen organizado que narco. De hecho, el narco, por ejemplo, no chinga al pueblo, el crimen organizado sí. Aunque también, bueno, para aclarar ese término de crimen organizado, pues realmente ya es antiguo, y ahorita les digo por qué. Pero también, por ejemplo, mucha gente dice que el problema es el narco. No es cierto. Yo te preguntaría a ti, por ejemplo, ¿tú cuándo viste a Rafael Caro Quintero, por ejemplo, a Amaro Carrillo, chingándose a las vacas en los ranchos? ¿O cuándo viste que los narcos de antes hicieran las chingaderas que hacen los de ahorita? Y ojo, yo no estoy defendiendo a los narcos, ni los estoy justificando. O sea, nada más estoy diciendo las cosas como son. Los narcos de antes, por ejemplo, tenían algo. Ellos compartían sus ganancias, o sea, ilícitas si tú quieres, pero ellos compartían esas ganancias de forma equitativa con sus pueblos. Inclusive había narcotraficantes de antes que ponían iglesias, ponían escuelas, llevaban a sus comunidades luz, alumbrado público, drenaje. Pero pues ahorita ya realmente en México no hay narcos. En México tienen muchos años que se acabó el narco. O sea, ojalá hubiera narcos. De hecho, si hubiera narcos, el mismo narco te defendería a ti del crimen organizado. O sea, de hecho, el narco al crimen organizado no lo quiere. O sea, todo este fenómeno que tenemos ahorita de violencia, pues lo genera el crimen organizado. Así en México ya no existe el narco. Ya tiene muchos años que se acabó el narco. Todos estos grupos que hoy persisten, toda esta violencia, pues es el crimen organizado. Y también les estaba diciendo que el término de crimen organizado ya es antiguo, porque actualmente se le conoce, bueno, yo le llamo crimen autorizado o delincuencia uniformada. Y les voy a decir por qué el crimen organizado ya no es crimen organizado, ya es crimen uniformado. Porque es como lo que pasó con la columna armada en Tamaulipas. Olga Sánchez Cordero y la gente de Andrés Manuel hace cuenta que ellos empezaron a atender denuncias ciudadanas, donde la gente decía que ya estaban cansados de las balaceras, que ya estaban cansados de los levantones, que ya no querían ver todo ese tipo de cosas ahí en Tamaulipas. Entonces al gobierno se le ocurre la brillante idea de ir con los sicarios a negociar con ellos para que dejen de andar así que espantando a la gente o rondando en las calles. La propuesta que se le ocurrió al gobierno fue decirle a los sicarios: si tú me das tu pinche carro robado o desecho de Estados Unidos, ese carro yo te lo cambio por una patrulla oficial. Tú me entregas tu pinche arma quemada, oxidada, podrida, y yo te la cambio por una arma reglamentaria. Hace cuenta que estos cabrones lo que hicieron, se quitaron la camiseta del cartel
para ponerse una camiseta que diga policía estatal, policía municipal, pero son mafia, o sea, son puro pinche delincuente uniformado, o sea, son cabrones que han sido sicarios, que han sido de cárteles y ya los hicieron policías, o sea, los uniformaron. Entonces el crimen pues no se fue, o sea, los cárteles no se acabó, solo se institucionalizó. Les dieron armas, les dieron credenciales. Haga de cuenta lo mismo que pasó en Michoacán con Castillo hace muchos años, que uniformó a los Viagras y que los legitimó. Él a todo el grupo criminal los registró como defensas rurales, pero pues era toda la misma gente que antes habían dado en carteles. Entonces ahora está más cabrón que nunca, porque la gente, por ejemplo, de Tamaulipas hoy están más espantados que nunca, porque por ejemplo antes decían, bueno, esos sicarios antes por lo menos corrían del gobierno, pero hoy ellos son el gobierno. Entonces imagínate qué le espera a la gente teniendo esa, pues ahora sí que esa clase de policías o esa clase de autoridades, ¿no? Por eso les digo, o sea, ya cambió el término. Actualmente pues lo que antes llamábamos delincuencia organizada pues ya se conoce como delincuencia uniformada. Bueno, ya me extendí con ya duró 11 minutos. Bueno, ya nos vemos. Hasta aquí le voy a cortar para que no quede tan largo también.